Hola amigos de YouTube, en este video vamos a explicarles los cuartiles para datos agrupados. Anteriormente hemos realizado un video en el que les explicamos los cuartiles para datos simples o para datos no agrupados, que son lo mismo. Entonces, les recomendamos que vean antes ese video para que luego puedan ver este y le entiendan de una mejor manera. Y se lo dejaremos el link abajo en la descripción. Para realizar los cuartiles ya con datos agrupados, que son los que ya se nos presentan con tablas de distribución de frecuencias, entonces vamos a calcular los cuartiles primero como primer paso, encontrando la posición del cuartil sub 1, cuartil sub 2 y cuartil sub 3. Para encontrar la posición de cada uno de ellos, no tenemos que la fórmula que vamos a utilizar para cada uno. N, vamos a tener en cuenta que N siempre va a ser el número total de datos con los que vamos a trabajar. El número total de datos nosotros lo determinamos con la sumatoria de todas las frecuencias. En este caso podemos ver que la sumatoria de todas estas frecuencias absolutas nos va a dar 250. Entonces N va a ser nuestro 250, lo cual en cada fórmula de estos cuartiles lo vamos a sustituir. Y de esa forma el cuartil sub 1 tenemos que 250, que se toma el valor de n, sobre 4 nos da un número decimal que es 62.5. Este 62.5 no es nuestro valor del cuartil sub 1, nada más va a ser para encontrar la posición de donde se va a encontrar ese cuartil sub 1. Ese cuartil sub 1 lo vamos a ubicar en las frecuencias acumuladas. Si ven aquí ya lo ubiqué, pero antes les voy a explicar cómo es que hacemos para determinar en qué clase se va a ir a ubicar. Entonces, ¿por qué nos basamos en la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada generalmente no nos la dan en la tabla de distribución de frecuencias. Nosotros lo tenemos que calcular. Para calcular la frecuencia acumulada, lo único que hacemos de manera simple es que colocamos el primer valor que tenemos en las frecuencias absolutas. Entonces, vemos que aquí tenemos el 48, lo ubicamos igual en la frecuencia acumulada. Ya después, si le vamos sumando el siguiente valor de nuestras frecuencias absolutas. Quiere decir que el 48 que ya tenemos acá, le vamos a sumar el 60. Ese 60 nos va a dar que 48 más 60 es 108. 108 le vamos a sumar el número posterior de las frecuencias absolutas, en este caso 80. 108 más 80, 188. 188 más 30, 218. 218 más 13, 231. Y así sucesivamente hasta finalizar con nuestra última clase, que en este ejemplo, nuestra última clase es 8, teniendo aquí como resultado 250. Este 250, si nos fijamos, es el mismo de resultado que la sumatoria de las frecuencias absolutas. Este es como nuestro comprobante de que nuestras frecuencias absolutas han sido sumadas correctamente. Es decir, en todo ejercicio que realicemos y nos toque sacar las frecuencias acumuladas, nuestra última clase tendrá que tener el mismo resultado que el total de las frecuencias absolutas de ese ejercicio. Entonces, ya teniendo y aclarando eso, este 62.5 que nos da el cuartil sub 1 lo vamos a tomar como referencia a encontrar ese valor dentro de las frecuencias acumuladas. Si bien nos fijamos a simple vista, el 62.5 no se encuentra dentro de estos valores, o sea, exactamente, pero sí dentro de dentro de estos intervalos. Entonces, si nos vamos al 48, ahí tenemos que en teoría están los datos del 1 al 48, por lo tanto no entra ese 62.5. Pero si nos vamos a la siguiente frecuencia acumulada de la clase 2, que es 108, vemos que aquí en teoría están los valores del
sería del 49, es decir, un número después del 48, del 49 hasta el 108. Entonces, dentro de ese intervalo, sí encontramos al 62.5. Por lo tanto, es por eso que ubicamos aquí la posición del cuartil sub 1. Ahora, con el cuartil sub 2, resolvemos de la igual manera, nada más que n, ya sabemos 250 el total de datos, entre 2. Eso va a dar igual a 125. Buscamos en las frecuencias acumuladas el dato 125 o que en el dato superior inmediato. Entonces, buscamos y 125 en 108 no está involucrado. En 188 quiere decir de que está de 109 a 188, por lo tanto el cuartil sub 2 se va a encontrar en la clase 3. Por lo tanto ubicamos aquí al cuartil sub 2 y aquí vamos a determinar que está la posición del cuartil sub 2. Ahora realizamos finalmente la posición del cuartil sub 3. Quiere decir, este 3 ya es de fórmula. Lo vamos a multiplicar por el 250, que es el total de datos, sobre 4. Ahora, si realizamos el 3 por el 250, nos va a dar que al multiplicar eso es igual a 750. Eso dividido entre 4 nos va a dar el decimal, que es 187, lo vamos a poner aquí, 187.5. Buscamos este valor dentro de la tabla en las frecuencias acumuladas y si vemos 187.5 todavía entra dentro de la clase número 3, que es 188. Por lo tanto, el cuartil sub 3 nos va a quedar igual en la misma posición que el cuartil sub 2, porque entran dentro del mismo valor de la clase 3, el 188. Entonces no hay problema si en un caso se les presenta que ambos cuartiles se encuentran dentro de la misma posición, dentro de la misma clase, pero el valor de ambos de ellos será distinto. Ahora, ya que hemos encontrado la posición, vamos a proseguir con nuestro segundo paso. Nuestro segundo paso ya implica usar otra fórmula para encontrar ahora sí el valor de cada cuartil. Vamos a encontrar el valor del cuartil sub 1. Para encontrar el valor del cuartil sub 1 se aplica la fórmula que es límite inferior, eso se suma y dentro del paréntesis se va a ubicar la fórmula con que encontramos el cuartil sub 1, es decir, el cuartil sub 1, su fórmula para encontrar su posición fue n sobre 4. Entonces se va a ubicar eso menos la frecuencia acumulada anterior. Esto lo podemos representar de esta manera: frecuencia acumulada anterior. Todo esto se va a dividir entre la frecuencia de clase. Y cerramos paréntesis. Y todo esto se va a multiplicar, lo que está dentro del paréntesis se va a multiplicar por i. Que i va a ser la distancia que tenemos de cada intervalo dado. Entonces, ya teniendo esta fórmula, podemos aplicar la sustitución de datos. Pero lo vamos a hacer paso por paso. Ahora, si tenemos que el cuartil sub 1 se encuentra dentro de la clase 2, entonces de esta manera ya podemos encontrar cada uno de estos datos. El límite inferior, ubiquémonos en la clase 2 porque aquí está el cuartil sub 1. Entonces el límite inferior va a ser de estos límites, siempre el límite que está del lado izquierdo va a ser el inferior y el que está del lado derecho va a ser el superior. Por lo tanto, si nos vamos a la clase 2, nuestro límite inferior será el 15. Entonces este va a ser nuestro primer valor, que será como el límite inferior del cuartil sub 1. Eso se va a sumar con n sobre 4, ya calculamos que nos da 62.5. A eso le restamos la frecuencia acumulada anterior. Si estamos siempre trabajando con la clase 2 solamente, entonces nuestra frecuencia del cuartil sub 1 es 108.
pero la frecuencia acumulada anterior va a ser 48. Esto dividido entre la frecuencia de clase. Nos ubicamos en la clase 2. Mi frecuencia de clase, ¿cuál es? Va a ser la frecuencia absoluta, ya no la acumulada, sino que la absoluta, pero siempre de mi misma clase, con la clase que estoy trabajando. Entonces va a ser 60. Y esto lo multiplico por i. Como ya mencioné, es la distancia que tenemos entre los intervalos. A simple vista vemos que su distancia va de 5 en 5. 10 más 5, 15, 15 más 5, 20, 20 más 5, 25. Entonces su distancia va a ser 5. Entonces eso se va a multiplicar por 5. Al realizar toda esta operación nos va a dar como su resultado igual a 16.21. Esto nada más lo pueden meter de una vez en su calculadora, pero les recomiendo que mejor resuelvan primero lo del paréntesis, porque hay unas calculadoras en las que al meter de un solo toda esta operación les puede dar un distinto resultado y llevarlos a un error. Por lo tanto, le aconsejamos que mejor resuelvan primero lo del paréntesis. Generalmente es mejor hacerlo de esta manera, resolver primero lo del paréntesis. Quiere decir que ustedes van a realizar el 62.5 menos 48, les va a dar un valor. Ese valor que les den lo va a dividir entre 60. Le puede dar fracción o decimal de un solo, pero eso lo van a multiplicar por 5. Y finalmente a todo ese resultado le van a sumar el 15, es decir, este 15 más todo este resultado. Este 15 es lo último que se le va a sumar a todo este procedimiento. Y de esa manera van a llegar a este mismo resultado, 16.25. Ahora, para calcular mi cuartil sub 2. Ya con el cuartil sub 2 ya no es mucha complicación, ya que vamos a utilizar la misma fórmula, al igual que el cuartil sub 3. Pero con el cuartil sub 2 lo único que va a cambiar, aparte de los datos, en la fórmula va a ser límite inferior más, y aquí coloco ya no n sub 4, sino que la fórmula con la que calculé la posición del cuartil sub 2, que en este caso es n sub 2. Entonces, esa fórmula es la que voy a poner y es lo que me varía de la fórmula. Entonces, menos frecuencia acumulada anterior, esto es lo mismo que se pone, frecuencia de clase sobre, i, que va a ser la distancia de mis intervalos que ya está determinada, que es 5. Entonces, ahora nada más me queda sustituir datos. Al sustituir datos, tenemos que, hoy ya no nos vamos a ubicar en la clase 2, sino que en la clase 3, porque aquí se encuentra la posición de mi cuartil sub 2. Entonces, vengo y me encuentro en esta clase 3. Mi límite inferior va a ser 20. Entonces coloco 20 más mi n sub 2. Ya lo tengo resuelto, que el cuartil sub 2, su posición de n sub 2 va a ser 125. Ya tengo ese dato. Menos mi frecuencia acumulada anterior. Estoy en la clase 3. Esta es mi frecuencia acumulada del momento, 188. Pero mi frecuencia acumulada anterior va a ser 108. 108 se ubica acá. Esto dividido entre la frecuencia de clase, que es 80. Coloco mi frecuencia de clase. Ahora esto se multiplica por 5, que esto no me varía porque ya está determinado que es la distancia entre cada uno de mis intervalos. Ahora, resolviendo todo esto en mi calculadora, que como ya lo dije, primero deben de realizar primero lo del paréntesis para evitar llegar a errores o distintos resultados. Entonces, resuelve primero lo del paréntesis, que mejor lo vamos a realizar de esta forma paso por paso para que sepan cómo realizarlo dentro de una calculadora. Primero van a realizar lo del paréntesis, es decir, 20 más, y si restamos 125 menos 108 va a dar 17, y lo dividimos siempre entre 80, y aquí va a estar multiplicándose por 5. Luego seguimos nuevamente, 17 sobre 80 por 5 va a dar que es 17 sobre 16 avos, y
este valor lo vamos a sumar con el 20. Entonces eso nos va a dar un resultado de 21.06. Si ven, realizamos lo que habíamos dicho. Resolver primero lo del paréntesis, luego multiplicarlo por 5 y finalmente sumarlo con el 20. De esa manera van a llegar al resultado correcto. Entonces, así es como se debe resolver. En caso la calculadora que posean, al ingresar del todo esta operación puede que le dé otro valor. Entonces es mejor realizarlo paso por paso para evitar equivocarse. Entonces el valor de mi cuartil sub 2 va a ser 21.06. Ahora finalmente vamos a encontrar el valor del cuartil sub 3. Para encontrar este valor utilizamos la misma fórmula, límite inferior más, ahora lo único que me varía de cada fórmula va a ser la fórmula de mi posición. 3n sobre 4, que es la fórmula de mi cuartil sub 3, menos frecuencia acumulada anterior sobre frecuencia de clase por la distancia de los intervalos, que se representa con la i. Entonces mi cuartil sub 3 va a realizarse si primero sustituimos datos, vemos en qué posición está el cuartil sub 3 dentro de mi tabla. Tenemos que en esta ocasión el cuartil sub 2 y cuartil sub 3 cayeron dentro de la clase número 3. Aclaro que no siempre se da el caso que los dos cuartiles se encuentren dentro de la misma clase, pero también puede darse el caso como es este ejemplo. Entonces, si vemos, vamos a utilizar casi los mismos valores que utilizamos en el cuartil sub 2. Nada más lo único que nos va a cambiar va a ser la posición del cuartil sub 3, que es 187.5 en vez de 125. Entonces, mi límite inferior va a ser 20 siempre, más va a ser acá, en vez de 125 va a ser 187.5. Eso se le vamos a restar. La frecuencia acumulada anterior va a ser 108 menos la frecuencia de clase va a ser 80. Eso multiplicado por la distancia de los intervalos, que es 5. El cuartil sub 3 va a ser igual, ingresando todo en la calculadora nos va a dar que es 24.97, teniendo como resultado el valor del cuartil sub 3 va a ser 24.97. Y de esta forma hemos encontrado el valor de cada cuartil, y de esa manera es como se resuelve fácilmente. Espero les haya gustado y hayan aprendido. Esperamos se suscriban en caso no lo hayan hecho para no perderse próximos videos.